el ancho de paso de esta que podemos manejar con esta barrera es hasta 3.75 metros. Cuando instalamos el brazo como tal viene en 4 metros. Cuando lo instalamos en la barrera perdemos 25 centímetros, por eso más o menos estaríamos perdiendo más o menos un pie. Por eso es que decimos que es la 3750. La G4000, el brazo viene un poquito más extenso de 4 metros, y si cubrimos los 4 metros, abarcamos los 4 metros del ancho del paso. Características la misma, uso continuo, viene disponible en acero inoxidable, se pueden personalizar los colores, obviamente hay un mínimo de un pedido para obviamente tener un color personalizado. Uso continuo y ya bueno, estas serían las mismas características. En cuanto a la GAR 4, a mí me gusta llamarla la vedette, la high class, la bonita, la profesional. Esta viene siendo para esos proyectos donde el presupuesto pues un poquito más holgado y nos permite, y la presencia, la presencia de la barrera como tal es importantísimo. Compartimos las mismas características que la G3750, tenemos el brazo semi-ovalado, le podemos instalar luces, tiene obviamente el cuerpo puede venir de acero inoxidable o en su defecto podemos tener colores personalizados. Estas 3 barreras comparten la misma tarjeta electrónica, o sea, para efectos de su stock o de su inventario, con una sola tarjeta. Usted puede, en caso de una reparación, un problema, algo por el estilo, con una sola tarjeta usted puede reparar todas, en caso de ser necesario, todas esas barreras que estamos mencionando en ese momento. Seguimos revisando nuestros modelos de barrera. Tenemos la G6000. La G6000 vendría siendo la hermana mayor de la G4000, prácticamente es el mismo cuerpo. Pero en este caso vamos a ir las mismas características, pero en este caso vamos a cubrir un ancho de paso hasta 6 metros. Un ancho de paso hasta 6 metros. Luego, mencionaremos a nuestra GAR 8, que esta esta barrera, como su nombre lo dice, podría manejar un paso de hasta 8 metros, pero en este caso, como les mencionaba, el brazo es de 8 metros. Cuando lo instalamos, perdemos 25 centímetros, por eso se queda en más o menos 7.75 metros el paso útil que podemos controlar. De igual manera, uso la tarjeta ZL38, son la misma tarjeta de control que las barreras anteriormente mencionadas. Las tenemos disponibles en acero inoxidable y otros colores de ser necesarios. Son de uso continuo, however, de igual manera hay que destacar que por ser un brazo mucho más largo, el movimiento va a ser un poco más lento. Por igual manera, esta barrera es un caballito de batalla, es nuestra vedette mayor, por decirlo así, y ocupa un paso útil, puede manejar un paso útil de hasta 7.75 metros. Luego venimos con nuestra GAR 12, como su nombre lo dice, puede manejar pasos útiles de hasta 12 metros. Esta barrera no es de uso continuo, obviamente, por el peso que está manejando, por el largo del brazo, etc. Utiliza un motor reductor de igual manera, 24 voltios, pero por el peso no podemos tenerla no podemos tenerla con ancho de paso de 12 metros. Manejamos un ancho de paso de 12 metros, no podemos hacer que se maneje que tenga un uso muy continuo. Tenemos la tarjeta controladora es diferente, tenemos la ZL37, y su uso lo mencionan al 50%, en otras palabras, un 50% duty cycle. En otras palabras, eso significa que si el ciclo de apertura y cierre dura 2 minutos, ella va a necesitar, en teoría, 4 minutos antes de realizar el siguiente ciclo. Por eso es que se menciona un ciclo de vida útil del 50%. Luego les vamos a mencionar lo que hemos sacado, nuestras recién salidas del horno, como quien dice, nuestros babies, los babies de la familia, que sería nuestra GAR PT. Estamos muy, muy emocionados por haber traído estas barreras al mercado. Traemos una tecnología completamente diferente, un diseño diferente, unas tarjetas electrónicas diferentes. En fin, déjenme mencionar las características de la misma. Y ellas estas barreras vienen ya incluyen la opción de colocarle una luz LED, tanto en la corona como en el brazo, la cual cambiaría de color. Cuando el brazo está abajo, la luz está en rojo. Cuando el brazo estaría en verde. Tenemos un motor sin escobillas, un motor de corriente continua. En este caso cambiamos a 36 voltios, pero es un motor sin escobillas, lo cual lo hace mucho menos accesible a daños, ¿no? No requiere mantenimiento. Es un motor bastante rápido, un ciclo de apertura entre 0.9 y 1.2 segundos. O sea, esta barrera es súper rápida. Estas barreras, la tarjeta de control, hoy en día la puedes programar a través de un menú, de unos botones y un menú con una pantalla. O sea, es mucho más fácil que nuestras barreras anteriormente. ¿Qué otra cosa podemos mencionar? La velocidad es súper rápida. Tenemos un motor sin escobillas. Utiliza una fuente de poder switching, el consumo de energía es mucho menor también. Es mucho más eficiente en cuanto a eso. En cuanto a los accesorios, pues ellas gozan de los mismos accesorios. Brazo articulado, opción de battery backup, brazo expendible, etc.
Esta barrera cabe destacar que tiene una media entre fallas de 1.2 millones de ciclos. Usted no debería haber una falla en esa barrera pasado los 1.2 millones de ciclos. Ahora bien, seguimos con la siguiente, que vendría siendo nuestra barrera Lagarde X. Esa viene siendo, a diferencia de la anterior, vendría siendo una barrera mucho más robusta. Tiene una media de falla entre ciclos de 5 millones de ciclos antes que usted pueda ver una falla. Compartimos las mismas características, entre 0.9 y 1.2 segundos para la apertura, súper rápida la barrera. Viene también con una fuente de poder switching, la cual nos permite cambiar entre 120 y 230 voltaje 230. El manejo de energía es mucho más eficiente. De igual manera viene con un motor sin escobillas, lo cual lo hace más eficiente y trabaja a 36 voltios, uso continuo. Esa barrera es de uso continuo, o sea, uso y abuso. Y como lo decía, son las nuevas babies de la familia Kame, estas dos barreras que les estoy mencionando a continuación. Dicho eso, vamos a entrar en materia. Ya vamos a entrar en materia entonces. En este caso, ya vamos a hablar de nuestra barrera G4000. Ya ustedes la conocen. Por lo general las presentamos en color naranja. Ya hay unas también que estamos empezando a promocionar, que vengan en color gris también, si debe ser necesario. Y les mostramos las barreras. Vamos a ver lo que son las características generales de la misma. Empezamos obviamente por nuestro armario, ya sea acero galvanizado o acero inoxidable, de ser el caso. Tenemos nuestro desbloqueo del motor en caso de que haya una falla de corriente o algo por el estilo. Siempre podemos contar con la llave que nos ayudaría a la plaza, la sección donde vamos a colocar nuestro brazo, nos van a indicar lo que se llama la ralentización o la disminución de la velocidad cuando el brazo está subiendo o cuando el brazo está bajando, posición de apertura o posición de cierre. Tenemos lo que son los topes mecánicos, ellos van muy a la mano de los límites de carrera. Ellos simplemente son los límites físicos que tenemos para indicarle a la barrera cuando la barrera ha llegado ya sea a una apertura completa o a un cierre completo. Obviamente, nuestro motor y nuestro motorreductor, tenemos nuestro motor aquí abajo, y el motorreductor sería el conjunto de engranajes que permiten el movimiento de ese brazo hacia arriba y hacia abajo. Nuestro gran amigo, el resorte de contrapeso y balance. Ya vamos a entrar en más detalles de nuestro amigo, el resorte de contrapeso y balance. Cabe destacar que estas barreras los tienen incluidos. Cuando usted adquiera una barrera G4000, ya ella tiene su resorte incluido, el cual es el resorte verde. Ya se los voy a mostrar más adelante. Aquí tenemos la ubicación de lo que sería el cuadro de comando. El cuadro de comando sería la ZL38. Y para finalizar con la parte de las características generales, obviamente nuestra base de anclaje, que la podemos observar aquí abajo. Continuamos, vamos a ver lo que sería una instalación típica. Muchos de ustedes habrán visto las instalaciones típicas, se habrán encontrado con instalaciones, unas tienen un poquito más, unas tienen un poquito menos, pero aquí tratamos de desglosar un poco lo que ustedes pueden encontrar en el mercado. Obviamente, no puede faltar nuestra barrera con mástil. Si no tenemos barrera con mástil, pues no tenemos instalación, obviamente. Lámpara, nuestro accesorio de lámpara de cortesía, simplemente ella se va a actuar si usted lo desea, si el proyecto lo desea, el cliente lo desea. Una lámpara de cortesía que simplemente va a titilar cuando el brazo esté en movimiento, cuando el brazo esté abierto. Es cuestión de cómo usted la configure. Obviamente tenemos nuestro mástil, tenemos nuestras bandas reflectivas, esas que ven en rojo ahí. Cuando vamos a la parte de producción nos referimos a lo que sería la fotocélula o la fotocelda, como fotobuy, como lo llaman, tiene diferentes nombres. Siempre se recomienda ya sea utilizar una fotocelda o un lazo de piso, es recomendable tener alguna especie de protección. Obviamente nuestras columnas soportan las mismas, vendría siendo lo que sea 3 metros. En caso de no haber espacio por un apoyo fijo, también tenemos un accesorio que sería el apoyo móvil, ya más adelante se lo voy a mostrar. Tenemos el dispositivo del lector de largo alcance, puede ser un teclado, puede ser una llave, el control de acceso que usted desee utilizar. También tenemos obviamente el poste o la columna para soportar el dispositivo de control en caso de ser necesario. Y para finalizar, el lazo de piso. En este caso, el lazo de piso podría ser para una apertura, para salida libre, podría ser para un cierre inmediato, podría ser para protección, dependiendo de la aplicación del lazo de piso que pueda tener. Seguimos adelante. Dice que estoy leyendo aquí que se pierde el audio. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? No he visto más nada. Bueno.
Sigamos. Para la parte de la instalación, vamos a mencionar brevemente cómo sería lo que, si en caso que usted vaya a hacer la instalación desde cero. Normalmente, cuando usted lo llaman al proyecto, ya lo que es la parte de la obra civil, ya se ha realizado, pero en caso de que la toque hacer, aquí le vamos a dar una pequeña información de cómo realizar esto. Pues aquí le mostramos, le damos las dimensiones, no solamente de la base de la barrera, también las dimensiones para que pueda excavar el agujero donde usted va a construir la caja de juntas, que es donde vendrían lo que es los cables de corriente más los cables de bajo voltaje para control de la barrera. Luego tenemos, le mencionamos cómo hacer eso. Usted haya descargado su agujero y colocado su tubería, pues se requiere un molde para hacer la base de la barrera. Se recomienda colocar unas rejillas de metal para darle cierta flexibilidad a ese concreto, para que no sea para que por el mismo movimiento de la barrera, y obviamente vamos a atender más adelante, vamos a utilizar nuestro soporte de la barrera. Para continuar con esta sección, le mostramos, bueno, ya colocaríamos el molde, colocamos la rejilla, se les agrega el concreto, se esperaría más o menos unas 24 horas, bueno, obviamente colocamos la base de la barrera, se agrega el concreto, se esperaría unas 24 horas para que el concreto se seque, más o menos unas 24 horas, dependiendo del tipo de concreto que esté utilizando, para entonces, para fabricar esa base. Después de las 24 horas retira su base. Lo que se hace es que se le agrega también un poco más de concreto a los lados para hacerla más robusta. Se colocan se liberan los tornillos, se corren los cables y ya tendría usted su base lista para la colocación de la barrera. Pero muchas veces, como les mencioné anteriormente, en otros casos, cuando llegamos y ya la obra civil está hecha, entonces, ¿qué les recomendamos? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, primero que nada, utilice la base de la barrera. Usted la coloca en el piso, marca los 4 agujeros, le hace una marca a los 4 agujeros. Después lo que hace, obviamente con un taladro, va a abrir los agujeros para la colocación de los anclajes que se deben utilizar. Nosotros normalmente utilizamos este tipo de anclaje. Tenemos estos tipos de anclajes, ya sería por lo menos este de 4 pulgadas y media de ancha. Ese sería ideal para una GAR 4. Este sí lo utilizamos un poco más largo, este sí lo estaríamos utilizando para una barrera GAR 8. Estos usted los puede adquirir tranquilamente en cualquier ferretería, cualquier tienda de repuestos localmente. Eso es, usted lo puede adquirirlos localmente para resolver esa inquietud que tenga. Y paso siguiente, lo que hacemos es que, pues obviamente, ya una vez que coloques los anclajes, colocas tu base encima de los tornillos y luego, pues obviamente, se coloca la barrera y procedemos a atornillar la misma para que tengamos una buena base, un buen soporte. Una barrera bien anclada, una barrera perfectamente anclada es una barrera que le va a dar muchísimos años. Eso no va a tener problemas porque vamos a evitar las vibraciones y obviamente no necesitamos vibraciones extras en ese sistema. Como les digo, ese es el punto número 1. Una barrera bien anclada le va a durar una buena cantidad buena de añitos. Ahora bien, continuamos con lo que es la parte de la preparación de la barrera. Nuestras barreras en la parte, bueno, no lo muestro porque la tengo anclada, pero tenemos en la parte posterior de la barrera, tenemos con nuestra llave, podemos liberar, se inserta la llave, ir en sentido horario y para abrir lo que sería la tapa lateral de la barrera. Y con ella tenemos acceso a todo lo que sería la parte interna de la misma. Podemos accesar ver las partes del motorreductor, tarjeta electrónica, todos los componentes internos de la misma. Remueve la cubierta y pues usted accesa a esta sección. Para seguir, una vez que usted entró su barrera, pues es importante determinar la posición de la barrera. De manera estándar, la barrera viene de posición izquierda, viene de fábrica de posición izquierda. También las hay disponibles en posición derecha, ¿ok? Pero ¿qué me dice usted? Bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo 3 izquierdas? Tengo que ordenar una barrera nueva. Ese no es el caso. Podemos realizar el cambio de dirección. Es simplemente en el caso, bueno, ya lo he mencionado en otros entrenamientos que he dado, en otros entrenamientos que he dado. Lo que se puede hacer, le vamos a compartir las instrucciones de cómo hacerlo, pero para hacer el cambio de dirección de las barreras tenemos dos procesos, el proceso mecánico y el proceso electrónico. ¿Cuál sería el proceso mecánico? El proceso mecánico tenemos que cambiar de posición los límites de carrera. Tenemos que cambiarlo de un lado de la barrera al otro. Se podría apreciar. Vamos a presionar el límite de carrera, sería sacar los límites de carrera o los finales de carrera, trasladarlos al lado opuesto. Lo otro sería para colocar
perno que mueve el brazo, cambiarlo de posición. Eso es en cuanto a la parte mecánica. Obviamente, y los finales de carrera, los topes de carrera, también tenemos que cambiarlo. Eso sería, en la parte mecánica tenemos cambio de posición de los sensores de finales de carrera, cambio de dirección de los topes de finales de carrera y cambio de dirección del tope del brazo o del perno que mueve el brazo. Ahora, en cuanto a la parte electrónica, tendríamos que cambiar dos cosas muy sencillas. Simplemente cambiamos el voltaje o el cableado del voltaje que va al motor, por ser un motor de corriente continua, invertimos el voltaje, entonces ya le vamos a decir que abra o cierre en la dirección diferente como estaba puesto para fábrica. Y nuestros sensores, nuestros finales de carrera, ellos tienen, lo vamos a ver más adelante, son F, FA y FC. Lo que haríamos sería cambiar la posición de FA y FC, el de apertura y el de cierre. Se cambian esos dos y con eso ya completaríamos lo que sería el proceso de cambio de dirección de la barrera G4000. De igual manera, como les digo, le podemos compartir esas instrucciones sin problema alguno. En la parte de ensamblaje, estas barreras nos traen, no se escucha cuando tiene la barrera. Déjenme verificar aquí, estoy viendo que me mencionan eso. No se escucha bien cuando me acerco a la barrera. Así. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Tenemos entonces lo que sería para el ensamblaje de la barrera. Ya volteamos la barrera y tenemos nuestro eje de enganche. Ahí sería colocamos el eje de enganche y colocamos un solo tornillo. Y lo que hacemos es que introducimos el brazo y luego lo rotamos y colocamos los 4 tornillos más. Ya traen un eje de enganche más 4 tornillos para que podamos hacer el enganche de la barrera como tal. La otra parte, como les dije anteriormente, tenemos el tipo de resorte. Estas barreras, para los que han trabajado ya anteriormente con Kame, vamos a hacer la pequeña salvedad, los que han trabajado anteriormente con Kame, nosotros tenemos 3 tipos de resorte: el amarillo siendo el más suave, el naranja el verde siendo el término medio y el rojo que es el resorte más fuerte. En el caso de la G4000 vamos a tener un solo tipo de resorte que es el verde y ya viene incluido con la barrera. Balanceo del brazo, segundo punto extremadamente importante. Les dije, el punto importante número 1 era el anclaje. Es imperativo tener un muy buen anclaje. Recuerden que esta barrera va a hacer esto: baja y sube, va a haber vibración. Va a haber oscilaciones, disculpen, no necesitamos una vibración extra que nos dañe el equipo. Paso siguiente a seguir, a tomar en cuenta, sería lo que es el balanceo del brazo. ¿Cómo realizamos el balanceo del brazo? Como estas figuras que están acá nos las muestran muy tranquilamente. Me explico. En la barrera va a tener, si ven la parte interna del mecanismo de la barrera, ella tiene un agujero A y un agujero B. ¿Qué ocurre? Si el largo del brazo es menor de 2.5, menor de 3.5 metros, vamos a trabajar con el agujero A. En caso de tener un brazo mucho más largo de 3.5 hasta los 4 metros, y ahí tendríamos que colocar nuestro resorte en el agujero B. Ahora bien, esto varía un poco si tenemos los accesorios instalados en la barrera. Me explico. En este caso estamos mostrando los topes a prueba de golpe. Aparte de eso, la rastrillera o un apoyo móvil. Esto nos da la limitante. Así que tengan en cuenta eso. Nos hemos encontrado que es eso es un factor de error cuando estamos haciendo la especificación, le especificamos a un cliente y el cliente nos dice: mira, yo tengo un ancho de paso de, no sé, de 3 metros o casi 4 metros, pero yo quiero colocarle las luces y yo quiero colocarle la rastrillera. Lamentablemente, señor cliente, hay que aterrizarlo. Lamentablemente no podemos hacerlo por limitaciones que tenemos acá. Eso ya es cosa de que es muy importante. Es una pregunta importante que hay que hacer a la hora es importante a la hora de hacer cuando estamos especificando un producto. Saber primero, el ancho de paso, y segundo, sería la parte de los accesorios que le vamos a instalar al brazo para de esa manera nosotros poder especificar o darles la orientación correcta al señor cliente. En cuanto al balanceo del brazo, les voy a mostrar brevemente acá la idea. Cuando me refiero al balanceo del brazo, voy a hacer un pequeño cambio acá para que podamos ver un segundito. Ok, perfecto. Se me ve bien ahí.
vamos a ver lo siguiente, vamos a hacer el balanceo del brazo. El balanceo del brazo es muy sencillo. Tendríamos que colocar la llave, podemos liberar el mecanismo que les mencionaba anteriormente. El mecanismo de la barrera. Y al haber liberado el mecanismo, colocamos nuestro brazo a 45 grados. Si el brazo se mantiene a 45 grados, podemos decir que la barrera está perfectamente nivelada o balanceada. ¿Qué ocurre? Muchas veces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa si el brazo sube? Eso significa que el brazo está muy ajustado y tenemos que mover el resorte en este caso, de aflojarlo. Está muy, ya veo que está ahí una pequeña pregunta. Ok. Sí, efectivamente, la invitación, el webinar se va a enviar, la presentación se va a enviar luego. Como les decía, tenemos acá el resorte. Si usted coloca su brazo a 45 grados y el brazo se sube, inmediatamente significa que está muy ajustado, muy apretado el resorte, está haciendo un contrapeso bastante fuerte. ¿Qué hacemos? Simplemente procedemos a aflojar un poco el resorte. Si en caso contrario, si usted coloca su brazo a 45 grados y el brazo baja, significa que tenemos que ajustar, que apretar un poco más el resorte para que encontremos ese balanceo perfecto, que se nos quede a 45 grados. ¿Qué pasa si no balanceamos el brazo? Si no balanceamos el brazo, nos va a ocurrir lo siguiente. Uno, se nos va a dañar la tarjeta electrónica. Se puede dañar, primero que nada, se daña el motor. Se puede dañar el motor porque estamos haciendo un contrapeso, un peso muy fuerte. Screen, damos un momentito, vamos a hacer esto acá. Segundito, entonces cambio de pantalla. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si no hacemos un balanceo del brazo como debe ser? Uno, lo primero que va a pasar es que se nos va a dañar lo que se llama la corona que está, hay una corona, hay un engranaje que está instalado en el motor reductor. Si la barrera no está bien balanceada, esa corona va a sufrir mucho por la falta de soporte, por la falta de ayuda del resorte. Primero se parte la corona. Segundo, se daña la tarjeta electrónica. ¿Por qué? Porque el motor va a estar exigiendo muchísima corriente para levantar y para bajar ese brazo. Obviamente los capacitores, eso es lo primero que se nos va a dañar. Los capacitores se van a dañar. Luego usted nos va a estar llamando diciéndome que mira, la barrera no me funciona, la tarjeta dañada. Y créame que esa es la primera pregunta que le voy a hacer. ¿Hizo el balanceo del brazo y cómo lo hizo? Si usted titubea, ya sabemos que no lo hizo. Pero en fin. Y lo otro sería, pues, la tercera cosa que se podría añadir sería el motor como tal, porque obviamente está sobrecargado, está trabajando muy fuerte. La tarjeta tiene fusibles de protección, pero de igual manera, siempre se va a escapar algo por ahí y nos puede dañar el brazo, la barrera como tal. Acto seguido, vamos a hablar, yo les mencioné a ustedes brevemente lo que eran los finales de carrera, los ajustes de finales de carrera. Para la parte de apertura, los finales de carrera están indicados en esta sección, que están acá, ya ustedes también lo pueden ver ahí en la fotografía. No se recomienda tener, cuando es la parte de apertura, no se recomienda tener el brazo a 90 grados perfectamente, siempre es bueno tenerlo un 89 más o menos, para que no sufra tanto, porque podría causar que el engranaje se tranque a la hora de hacer el cierre del brazo como tal. De esa manera, estaríamos ajustando nosotros, liberamos el brazo, ponemos el brazo en la posición que deseamos, lo bloqueamos de nuevo y hacemos el ajuste del tope físico de la apertura. Y de igual manera lo haríamos en el caso del 0 grados, para el caso del cierre, colocamos un nivel, colocamos nuestro brazo a 0 grados y hacemos el ajuste correspondiente para el tope físico de esa barrera. Seguimos adelante, vamos a hablar entonces ahora de la tarjeta electrónica. Vamos a hacerle una breve descripción de quién es la tarjeta electrónica. Vamos a empezar, siempre empiezo más o menos en sentido antihorario. Bueno, vamos a empezar primero con el número 1, que sería el fusible de los accesorios, un fusible de 2 amperes, que lo que hace es protegernos todos los accesorios, ya sea fotocelda, lazo de piso, que estén conectados a las entradas 10 y 11, que es donde normalmente sacamos los 24 voltios para alimentar estos dispositivos. Tenemos el fusible número 3, o el elemento número 3 sería el fusible de la tarjeta electrónica, la protege. Componentes número 5 ya sería lo que es la parte superior, la regleta verde más larga, sería donde conectaríamos nuestros comandos de control, comandos de seguridad, alimentación a dispositivos, y lo que está aquí abajito, la parte en el conector verde pequeño, sería donde conectamos nuestra antena para brindarle mayor ganancia
a la recepción de la barrera como tal. Número 6 sería el AF, sería donde conectamos nuestra tarjeta receptora de radiofrecuencia. El número 14 es un jumper que tenemos que nos permite cambiar la manera como funcionan las entradas 2 y 7. Yo se las estaré explicando en breve. El número 7 es un trimmer o un potenciómetro que lo que hace es regular la sensibilidad de la barrera. También se lo explico más adelante. El número 10 sería el botón de programación, es el que se utiliza para programar el control remoto. De igual manera, una reglita, un tip que les estoy dando acá. Si ustedes lo mandan a diagnosticar una barrera y no sabe si hay corriente, no hay corriente, no sabe si la tarjeta electrónica se está alimentando, si usted presiona ese botón de programación, por aquí hay un LED, el número 11, que él se va a encender si y solo si la tarjeta tiene corriente. So, si usted no está seguro si hay corriente o no corriente, usted mide mide la entrada del transformador y ve que están entrando 120, mide la salida del transformador, ve que están saliendo los voltajes correspondientes, pero por alguna razón la tarjeta no está prendiendo. So, uno sería, bueno, vamos a verificar el fusible de la tarjeta como tal. Si él funciona, bueno, déjame ver si la presiona el botón de programación acá, como está mencionando, que ese no solamente nos sirve para programar el control remoto, pero también para saber, para ayudarnos a determinar si hay o no corriente en la tarjeta electrónica. Continuamos con el número 9, serían los deep switches para la programación de la barrera. Ya les mencioné el número 11, que sería el LED indicador de corriente. El número 8 sería el potenciómetro, que nos permite regular el cierre automático de la barrera. Si tenemos una función que es de cierre automático, el cual podemos regularlo de 2 a 120 segundos. Podemos tener ese valor. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, ahí no tenemos no tenemos una medición como tal que nos diga 1, 2, 3, 4, 5 segundos, pero una cosita que nos ayuda es cuando usted tenga la opción de cierre automático habilitada, el LED de programación va a titilar. Y cada vez que titile es un segundo. De esa manera usted puede determinar cuántos segundos programó para el cierre automático. En el conector número 18 tenemos lo que serían nuestros conectores para finales de carrera. En el 17 tendríamos donde se conecta el motor de la barrera. El L1 sería los cables que van para el transformador. De hecho, la corriente de calle, usted la conecta a la tarjeta electrónica, esa pasa por aquí en el conector 16, pasa a través de fusible de línea, van a este conector verde que está acá y de aquí se dirigen al transformador. Esto es en cuanto a lo que es la tarjeta electrónica. Obviamente en la parte de atrás, aquí podemos apreciar lo que sería el transformador. Ya vamos a entrar en detalles que nos puede ayudar nuestro amigo el transformador, aparte de darle energía a la barrera como tal. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que sería la parte de la alimentación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos obviamente nuestra entrada roja, lo que sería el NLL para la línea. Aquí tenemos alimentando los 120 voltios. Ya, tenemos que echar algo, un comentario. Bueno, sigamos. Tenemos nuestra alimentación que sería LLN. Y la otra parte sería entre 10 y 11, podemos alimentar, es la salida para alimentar nuestros accesorios. Podemos alimentar de aquí, podríamos alimentar lo que sería la fotocelda, podríamos alimentar lo que sería un lazo de piso, cualquier cosa que necesite 24 voltios. La pregunta, si es voltaje AC o voltaje DC, dependiendo de lo que usted esté trabajando. Si usted se está alimentando voltaje de calle, por ahí van a salir 24 voltios alternos. Si en caso tal, usted tiene la opción de battery backup, se va la energía, ¿qué va a hacer? ¿Qué voltaje me va a salir de esas entradas 10 y 11? De ahí le van a salir 24 voltios continuos. O sea, lo que esté saliendo, lo que esté alimentando la barrera va a salir del otro lado. Conexiones al motorreductor. Como les mencioné anteriormente, las entradas N y M es la alimentación que le damos a nuestro motorreductor. Es un motor de corriente continua, por eso si usted voltea los cables, pues obviamente el motor va a girar en sentido contrario. Esto ya viene hecho de fábrica. Y pues nuestros microinterruptores de apertura y cierre. Tenemos el común, que vendría siendo el cable naranja, que va al F, como les mencionaba anteriormente. El FC, yo siempre lo digo como F de cerrado, y el A de abierto. Entonces ya sabemos dónde iría el microinterruptor de apertura y el microinterruptor de cierre. También para fines de diagnósticos, tomen nota, por favor, de que estos contactos son unos contactos normalmente cerrados, para que lo tengan en cuenta. Siempre que estamos utilizando nuestros microswitches, estamos utilizando los contactos normalmente cerrados. La parte de señalización. Ustedes lo saben, en nuestras barreras podemos instalar luces de cortesía, tenemos las luces LED que vienen por general para nuestras barreras GAR4. También las podemos para la 750, incluso, ¿por qué no? A la G4000. Estas se instalarían o se alimentarían a través de las entradas E
y más 10, y la cual puede ser programada, estas salidas, usted puede programarle cómo se va a comportar con el deep switch número 3 de la tarjeta electrónica, ya lo vamos a ver más adelante. Una que a mí me gusta muchísimo mencionar es esta que está aquí, las entradas 10 y 5, para todos aquellos integradores, desarrolladores de proyectos, o aquellas personas que necesitan tener una señal que me diga, o para los instaladores de parking, ¿por qué no? Aquellas personas que nos digan, mira, yo necesito saber cuándo mi barrera está abierta. No hay problema, se lo tenemos. Con un simple relé, usted podría conectar un relé a las entradas 10 y 5. Las entradas 10 y 5, ¿qué pasa? Ahí van a haber 24 voltios cuando la barrera esté abierta. Cuando la barrera está cerrada, ahí hay 0 voltios, no hay voltaje. Con eso, señalización ahí, usted podría alimentar un relé, y un relé le da un contacto seco, un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, y de esa manera usted puede alimentar un sistema de control de acceso, un sistema de parking, lo que el proyecto usted tenga delante de usted, en ese caso. Ahora bien, mi parte favorita, que sería lo que es la parte de conexiones de la barrera. Nuestras barreras, usted va a encontrar que tenemos 3 puntos de comando que están acá. Bueno, yo digo 3 porque se aparecen 4, pero yo siempre considero al 1 como un mando de seguridad, pero bueno, vamos a mencionarlo en este caso. Cabe destacar que en los equipos CAME, todos los equipos CAME, ya sea barrera, sea motor batiente, motor deslizante, lo que sea que requiera un contacto seco, el número 2 siempre va a ser el común, siempre será el común. El número 1 va a ser parada total, es un contacto normalmente cerrado. En otras palabras, si ese contacto entre 1 y 2 no está cerrado, la barrera no va a funcionar, bueno, al menos que usted tenga el deep switch número 9 en encendido. Si en la tarjeta electrónica usted enciende el deep switch número 9, usted no va a tener la necesidad de hacer un corto entre los contactos 1 y 2 de la tarjeta electrónica ZL38. Un ejemplo de aplicación de este contacto sería, por ejemplo, el brazo desprendible, ese brazo que cuando lo golpean se desprende, hay un switch magnético. Cuando el brazo está cerrado, ese contacto me cierra ese micro switch o ese switch magnético me cierra los contactos 1 y 2, permitiéndome el funcionamiento de la barrera. ¿Qué pasa si un vehículo golpea ese brazo y se desprende? Obviamente el switch que yo tengo instalado se va a separar, se separa, me abre el contacto entre 1 y 2 y la barrera no me va a funcionar a menos que usted me vuelva a cerrar el brazo nuevamente. Eso es sería una aplicación de lo que sería la entrada 1 y 2. Y siempre en los equipos CAME el 1 va a ser parada total, el 2 común, y siempre es un contacto normalmente cerrado. ¿Ok? Por otra parte, tenemos el contacto 2 y 3. Contacto 2 y 3, como les repetía, el 2 vendría siendo el común, 3 vendría siendo apertura, solo abre. Y es un contacto normalmente abierto. El contacto siempre va a estar abierto. Si usted tiene el proyecto requiere, mira, necesito obviamente darle un comando de apertura, usted hace un corto entre 2 y 3 y la barrera se va a abrir. En el caso de las entradas 2 y 7, esta se comporta de varias maneras. La manera como viene de fábrica es como lo dice acá, función solo abre, cierra o inversión. ¿Qué quiere decir con eso? Vamos a explicar brevemente. Yo tengo acá, tengo un contacto entre 2 y 3, 2 siendo el común, y el 7 sería mi opción de abre-cierra. Yo podría cerrar la barrera con ese contacto simplemente para simulando un pulso. Mi brazo baja. ¿Okay? Si yo quiero abrir la barrera, sería un contacto en un pulso entre 2 y 3. Le damos un pulso entre ellos dos y la barrera se me va a abrir. ¿Qué ocurre con mi contacto o con mi contacto 2 y 7? Ese puede comportar como un abre-cierra, pero yo también yo puedo hacer que se comporte como un cierre exclusivamente. ¿Qué pasa si tienes un proyecto donde te exige, mira, yo necesito tener un botón exclusivamente de apertura y un botón exclusivamente de cierre? No hay problema. ¿Se acuerda que yo les mencionaba un pequeño jumper en la tarjeta electrónica ZL38? Bueno, por fábrica, el jumper viene en la posición colocado en el medio, o sea, son 3 conectores, en el pin del medio y hacia el 7. Eso permite que se comporte abre-cierre, abre-cierre. Si usted desea que única y exclusivamente haga el cierre, simplemente como el jumper para la sección 4, o para la parte 4, el pin, a la sección 4, sí. Si usted hace un corto en esos dos contactos,
única y exclusivamente esa barrera va a cerrar. Usted puede decirle al cliente, abro con este botón y cierro con este botón. Cabe destacar que el contacto 7 o el abre-cierra es también un contacto normalmente abierto. Vamos a hablar ahora de lo que serían nuestros dispositivos de seguridad. Para todos ustedes sabemos que tenemos las barreras CAMES. El C1 siempre va a ser la reapertura durante el cierre. ¿Qué me refiero con eso? Le dimos un comando de apertura, vino un individuo X, y un comando de apertura o control de acceso, lo que sea, la barrera se abre. Él viene, va a entrar a las instalaciones, va a accesar las instalaciones, pero nunca falta un vivo, ¿no?, que quiere hacer como un tailgating, quiere colarse. Cuando la persona pase, si hay un dispositivo que manda un cierre inmediato, la barrera procede a cerrarse. Si esta persona pasa e interrumpe ya sea el haz de luz o afecta el campo magnético del lazo de piso, la barrera se va a reabrir. Eso es lo que quiere decir la reapertura durante el cierre. Esto es un contacto normalmente cerrado y no tengo una manera de deshabilitarlo por los deep switches. Así que cuando usted si tiene un proyecto donde no requiere de instalar una fotocelda para la reapertura durante el cierre, pues simplemente usted tiene que colocar un cortocircuito, un cablecito entre 2 y C1 y dejarlo todo el tiempo. Como dice acá, si no se utiliza, puede entrar el contacto 2 y C1. Siempre mantenerlo puenteado para que la barrera pueda funcionar. ¿Qué pasa si no lo tengo puenteado? La barrera abre, pero no les va a cerrar. ¿Ok? Así que tenganlo en cuenta. Hasta que me llamen, acuérdense, verdad que José dijo que no tengo el puentecito entre 2 y C1. Me abre, pero no me cierra. Haga el puentecito y lo más probable es que la barrera le va a cerrar. La otra parte sería el cierre inmediato. El cierre inmediato lo podemos hacer ya sea con un lazo de piso, con una fotocelda. ¿En qué se basa esto? Simplemente una función que cuando usted le da un comando de apertura, el brazo se abre, el vehículo pasa, en lo que este vehículo ya sea abandone el lazo de piso o abandone la fotocelda, se va a enviar un comando de cierre inmediato. Es una opción de seguridad. En vez de tener una persona abre, cierra constantemente, usted podría hacer un cierre automático. En vez del cierre automático que tiene un timer, podemos hacerlo de esta manera. Sería colocando, obviamente, el contacto normalmente, el común en 2, el normalmente cerrado en C5. De esa manera usted puede colocar esa función. También les menciono lo siguiente. En cuanto al C5 y al C1 podemos combinar esas dos funciones, que sería el cierre inmediato y la reapertura durante el cierre. Simplemente con colocar un jumper si usted tiene una fotocelda y la conecta entre 2 y C1, pero usted también quiere utilizar la opción del cierre inmediato, usted coloca un jumper, un cortocircuito entre C1 y C5, y usted va a tener ambas funciones, tanto el cierre inmediato como la reapertura durante el cierre. Si esta opción no se está utilizando, el cierre inmediato, coloca el deep switch número 8 en encendido. ¿Ok? Sigamos adelante. Programación de funciones. Vamos a hablar un poquito de lo que son la programación de las funciones de nuestros mágicos deep switches. Deep switch número 1 es la opción del cierre automático. Sí, efectivamente, nuestros barreras tienen una opción de cierre automático. Recuerda que yo les mencionaba que había un trimmer con las siglas TCA. Usted puede regular el tiempo de cierre automático con ese trimmer que tenemos, el potenciómetro que tenemos instalado en la tarjeta. Por defecto de fábrica viene activado, pues si usted desea incluir esa opción en su barrera, pues simplemente enciende el deep switch número 1 y las barreras se le va a cerrar automáticamente. El deep switch número 2, eso va a determinar cómo podría funcionar un pulsador conectado entre 2 y 7 o el mismo control remoto. Si usted lo tiene encendido, ella va a hacer solo abre con el pulsador de 2 y 7 o con el control remoto. Si lo tienen apagado, ella va a hacer una función abre, cierra, inversión. En otras palabras, abre, cierra, cada vez que usted haga un corto entre 2 y 7. Pero también tenemos que tener en cuenta la función que tenemos con el jumpercito del otro lado. Tenemos que tener en cuenta esos dos valores. El deep switch número 3, tenemos, como les mencionaba anteriormente, el deep switch número 3 nos ayuda a brindar energía, lo que sería la luz de cortesía o la luz en el mástil, y lo que hace es que con el botón encendido, lo que hace es que va a haber luz o va a brindar energía a la luz cuando esté en fase de movimiento y en posición de cierre. Con el deep switch número 3, que esté apagado, simplemente va a dar energía al mástil cuando esté en las fases de movimiento. Deep switch número 4 es una función que yo jamás he visto hasta ahora, no me la he encontrado, no he visto un proyecto que requiera esa. ¿Pero qué quiere decir la opción mantenida? Simplemente cuando usted tiene esa opción activada, la barrera, usted va a tener que mantener pulsado el botón de apertura, por ejemplo, el botón que usted tiene conectado a 2 y 3 para dar apertura, va a tener que mantenerlo pulsado
hasta que la barrera se abra completamente hasta el momento que usted quiera. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir con acción mantenida. De igual manera con el control remoto. Deep switch número 5, simplemente un parpadeo en apertura y cierre de la barrera. Detección de obstáculos, el número 6. ¿Qué queremos decir con esto? Si hay, eso es una opción de seguridad. Si, por ejemplo, si tenemos un obstáculo atravesado en una fotocelda que nos esté monitoreando lo que es la reapertura durante el cierre, eso no debería afectar la apertura, va a afectar el cierre, pero no la apertura. Pero si tenemos esta función activa, sí nos va a afectar. Vamos a tener que decirle a lo que esté atravesado o el objeto que esté, ya sea bloqueando el paso de la fotocelda o el campo magnético, que nos está afectando el campo magnético del lazo de piso, vamos a tener que mover eso antes de que nuestra barrera pueda reanudar su movimiento normal. Deep switch número 7 en encendido, ese se utiliza para lo que es la función master esclavo. ¿Qué función es esta? Más adelante la voy a explicar, pero es simplemente cuando un ancho de paso es muy grande y se quiere implementar, no sé, una barrera GAR 8, pero el cliente dice, mira, esa barrera es muy lenta, yo necesito algo más rápido. Podemos hacer 2 barreras y podemos hacer la configuración master esclavo. Simplemente con colocar el deep switch número 7 en la barrera esclava, ya al sistema le vamos a decir quién es esclavo y quién es la master. Eso lo vemos después. El cierre inmediato, se los expliqué con la función C5. Si no lo estamos utilizando, si lo estamos utilizando, el deep switch número 8 debe estar apagado. Si lo vamos a utilizar, en encendido. Número 9. El botón número 9, se lo comentaba al principio, es la manera de desactivar la función de parada total, lo que serían las entradas 1 y 2. Y el número 10 es una función frenante para el máster en fase de cierre, cuando el brazo viene cerrando y el cliente se le queja, bueno, usted trabajó con lo que sería la ralentización y el brazo y la velocidad del brazo, y el cliente se queja que hay mucha vibración cuando el brazo baja. Usted puede colocar el deep switch número 10 y eso va a proporcionarle una acción de frenado extra al motor como tal. Configuración por defecto o configuración de fábrica, lo que me gusta hacer a mí cuando hago una instalación. Lo primero que yo hago con una instalación, obviamente, anclaje debido como debe ser, instalación del brazo y balanceo del mismo, y luego una configuración por defecto y no instalo, vuelvo y repito, no instalo ningún accesorio hasta que yo no pruebe la barrera en su configuración más básica. ¿Qué es lo que voy a hacer? En los deep switches, yo colocaría, bueno, en este caso lo muestra el deep switch número 1, el cierre automático encendido, pero si usted lo desea, nada más haga los deep switches 8 y 9. ¿Por qué el 8? Porque estamos deshabilitando el cierre inmediato. Mentira, 8, exacto, estamos deshabilitando el cierre inmediato y la entrada 1 y 2, la parada total, de igual manera la estamos deshabilitando. En la parte de la parte de comandos, en esta sección que está acá, yo colocaría, si nos recordamos anteriormente, un corto entre 2 y C1, un cablecito conectado entre 2 y C1, para cerrar ese contacto, que es un contacto normalmente cerrado. Y luego, para hacer mis pruebas, si el brazo está abierto, en ese caso, yo doy un pulso entre 2 y 7. Si el brazo cierra, vamos bien. Si quiero probar mi apertura, doy un pulso entre 2 y 3, mi brazo abre, vamos muy bien. Ya sabemos que la barrera en su configuración más básica funciona como debe ser. Y los invito a que hagan varias pruebas. Abre, cierra, para asegurarnos que ella esté bien. Después de eso, yo recomiendo, bueno, entonces empecemos a instalar la fotocelda procedamos a instalar el control de acceso que nos va a dar el comando de apertura de la barrera. En fin, para darle cabida, asegurarnos que esté bien la barrera, que esté bien su función más básica, y luego darle cabida al resto de los accesorios que le vamos a integrar. Acto seguido, tenemos, bueno, como les mencioné anteriormente, déjenme mostrar acá, tenemos el trimmer del cierre automático, que este está acá, con eso podemos regular lo que es el cierre automático de la barrera. Como les decía, va de 1 a 120 segundos, de 1 segundo a 2 minutos. Y el trimmer del sense, ¿qué queremos decir con eso? La sensibilidad. Si viene, por ejemplo, no tenemos algo que nos monitoree la reapertura durante el cierre, el brazo va a bajar y le pega un objeto, dependiendo tan sensible como abramos el brazo, él va a pegar. Cuando pegue va a hacer un esfuerzo antes de devolverse o simplemente medio toca y se devuelve. Simplemente le podemos decir qué tan sensible va a ser el brazo en el momento que esté bajando a una obstrucción. Eso es lo que regulamos con ese trimmer sense. Lo que sigue la parte de programación del control remoto, simplemente es presionar el botón de programación, se presiona el botón de programación en la tarjeta electrónica y al mismo tiempo se presiona el botón del control remoto. Y ya con eso estaríamos programando lo que es el control remoto. Lamentablemente en estas barreras podemos instalar un solo control remoto. ¿Qué ocurre si la instalación requiere que tengamos más de uno?
Los invito a que vayan a YouTube, tipean cómo clonar un control Kame y van a salir 789 videos, y cuidado si no más, de cómo hacer la clonación, el proceso de clonación. Es muy sencillo, simplemente se presionarían los botones al mismo instante, él va a titilar lento, luego titilar rápido, usted presiona el botón que desea programar y luego agarra el control Master y pulsa desde atrás. Pero, ya lo verán, en YouTube hay 700.000 opciones y es bien sencillo. Y pues sí, bueno, se me evita ese detalle, ¿no? Es muy importante instalar la barrera, instalar la tarjeta de radiofrecuencia antes de programar el control remoto, porque si no instala la tarjetita de radiofrecuencia, pues más nunca podrá programar el control remoto como tal. Regulación de velocidad. Sí, podemos regular actually un par de cositas con las barreras. Podemos regular lo que es la velocidad normal de trabajo y podemos regular lo que sería la reducción de velocidad de la barrera. Me voy a tomar el atrevimiento de explicar un poco esto, que es la parte, cómo funcionan las barreras. Si, por ejemplo, usted tiene la fase de cierre, en este momento tengo la barrera abierta. Si le damos un comando de cierre, ella baja a la velocidad normal. Cuando hace contacto con el microswitch del cierre, la barrera lo que hace es que reduce la velocidad, ¿ok? Hasta que llegue a un tope físico. Cuando llega al tope físico, el motor va a exigir más corriente. La tarjeta electrónica detecta, bueno, me estoy en movimiento, he tocado el microswitch del cierre, hay una reducción de velocidad, acto seguido viene un tope físico. Al haber un tope físico hay un pico de corriente, la tarjeta detecta que hay un pico de corriente, así es como la barrera sabe que el brazo está en la posición cerrada. Eso es normal eso, o sea, así es que debería funcionar. Cierra velocidad normal, reducción de velocidad, toque físico, el sonido y se cierra la barrera. Ahí lo podemos notar. Se escuchará, bro. El sonidito ese que hacen las barreras. Podemos regular para la velocidad, podemos tener velocidad máxima, media y mínima. Y para lo que es la reducción de velocidad, tenemos un mínimo y un máximo. Simplemente como ver el cablecito rojo, ya podríamos regular lo que es la reducción de velocidad. Como ver el cablecito negro o el conector negro como tal en el transformador, podemos regularle cómo queremos que el brazo se mueva, así lento a velocidad media o a velocidad máxima. Y pues obviamente no podemos dejar abandonado nuestro cablecito blanco, que sería el común del transformador que nos maneja la barrera. Conexión máster esclavo, como les mencionaba anteriormente. Tenemos un cliente que él no le gusta el movimiento lento de una barrera, o un poco más lento de una barrera, ya sea G6000 o GAR8, tiene un presupuesto bastante bueno. Dice, mira, ¿sabes qué otra opción me tienes? No hay problema, señor cliente, yo le tengo la opción de instalarle la configuración máster esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Que con un solo comando ambas barreras se abren, con un solo comando ambas barreras se van a abrir. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Recuerdan cuando estamos hablando de los deep switches? Que decíamos que el deep switch número 7 tiene que estar encendido en la barrera esclava. Eso es lo que vamos a hacer. A la barrera esclava simplemente le vamos a dar corriente. Si tenemos algún accesorio instalado, ya sea luz, o sea, una luz, por ejemplo, en el mástil o en el brazo, a eso también se le daría corriente. Ahora, ¿qué va a pasar? A la barrera master la vamos a dejar tranquila, no le vamos a colocar, no vamos a alterar ningún deep switch para decirle que ella es la master. Lo que vamos a hacer es que, bueno, obviamente en la barrera en la barrera maestra, vamos a conectar todo lo que serían los comandos de operación para apertura, para cierre, para safety, ya sea la apertura entre cierre inmediato, etcétera. Y luego de ahí vamos a conectar este cablecito de 3 hilos, nos podría servir para hacer este tipo de trabajo de una barrera a la otra. Entonces, todas las configuraciones van a estar hechas en la barrera master y la barrera esclava simplemente va a obedecer a los comandos que vengan desde la barrera master. Así es que logramos hacer una conexión máster esclavo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué otras opciones tenemos con estas barreras, qué otros tipos de accesorios. Tenemos lo que sería obviamente baterías tarjeta para respaldo de baterías, soporta 3 baterías de 12 voltios de 7 amperios. Con esta tarjetita lo que hace simplemente, si tenemos una pérdida de corriente, ella hace el cambio de corriente de calle a corriente de baterías y con eso podríamos operar la barrera cierta cantidad de ciclos. Todo eso va a depender, antes de que me pregunten, ella va a depender del largo de brazo y qué accesorios tengan instalados. Para darles una referencia, nosotros tuvimos una barrera, hicimos un experimento con una barrera GAR4, un brazo de más o menos 3 metros, alrededor de 30 a 35 ciclos. Nos parece seguro, se podrían hacer un poquito más, un poquito menos de ciclos. ¿Okay? Tenemos también, pues, obviamente nuestra radiofrecuencia y nuestros controles de control o controles remotos de ser necesario.
tenemos un brazo rectangular con sus respectivas bandas respectivas, pero también tenemos la goma de protección que se puede instalar al brazo como tal. Tendríamos lo que, en caso de aplicarse, tenemos lo que sería el brazo tubular y su respectivo sujetador para instalarlo en la barrera. Tenemos el soporte móvil, como se los había mencionado anteriormente. De igual manera, tenemos el soporte fijo, recomendado para instalaciones de brazos de 3.5 metros en adelante, porque por gravedad el brazo va a tender a hacer esto. Siguiente tenemos la rastrillera, estos proyectos donde a las personas les encanta colarse por debajo del brazo de la barrera, pues tenemos una pequeña solución que sería la rastrillera como tal, también es accesible. Y pues obviamente nuestra luz de señalización o luz de cortesía, que a su vez, te los muestro acá, tiene integrada la antenita o una antena para mejorar lo que sería la recepción de la barrera como tal a las señales del control remoto que tengamos instalado. Por último, en la parte de accesorios les quiero mostrar lo que sería la articulación. Para esas instalaciones donde tenemos una limitante por el techo, esas instalaciones donde nuestras barreras están instaladas bajo techo, nos encontramos con este accesorio, con esta articulación que nos permite, pues, cuando el brazo está, como lo vemos en la gráfica, el brazo extendido completamente cuando está en la posición cerrada, el brazo articulado, o sea, el artículo se dobla cuando el brazo está en posición abierta. Muy, como les digo, muy útil para instalaciones bajo techo. En cuanto a funcionalidad de la barrera, como les mencioné anteriormente, bueno, no lo mencioné, fue en las PX y en la PT. La barrera G4000, dependiendo del largo de brazo, ella va a tener más o menos un mínimo de ciclo entre averías. Por ejemplo, el brazo tubular máximo de 3 metros tenemos 1,5 millones de ciclos. La longitud de 4 metros, 1.200.000. Y un máximo número de ciclos por hora de 5.400 ciclos por día. De manera aquí les muestro brevemente las estadísticas de la media entre ciclos con un brazo de, por ejemplo, de 3 metros, 4 metros, y tenemos alguna clase de accesorio instalado. No es que tiene que ser así, pero es un valor estadístico lo que les estoy mostrando acá, para que tengamos una pequeña referencia. En cuanto a mantenimiento, cada 50.000 ciclos y de todas maneras cada 6 meses, pues obviamente tenemos un control general completo de ajuste, asegurarnos que los tornillos de la base estén apretaditos, el tornillo que nos sostiene el resorte como tal esté ajustado. Tenemos también, obviamente, chequear nuestro equilibrado del mástil. A veces nos hemos encontrado con muchos proyectos donde los clientes, pues, el cliente o el usuario final, viene un vehículo, le chocan, parten el brazo y este cliente lo que hace es, no, vale, tranquilo, cortan el brazo, lo instalan de nuevo, pero se les olvida algo muy importante que es el rebalancearlo. Cuando usted va a ver al mes siguiente, usted se da cuenta que el brazo tiene un tamaño diferente. Acto seguido, por favor, verifique el balanceo del mismo. Lubricamos el muelle equilibrado, el resorte como tal. Lo que hacemos en la lubricación al mismo sería cuando el cuerpo del muelle no está tratado, va a tender a oxidarse. Eso les recomiendo el WD-40 y un pañito para limpiarlo. De esa manera le quitamos el exceso de óxido al mismo. Obviamente lubricar todas las partes mecánicas en movimiento, porque articulación, juntas, etcétera, y efectuar un control general de los cojinetes. Y pues el resto sería controlar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos, de todas las partes que están que componen esa solución, ya sea de esa entrada o de esa salida. Y cada 5 años y cada 50.000 ciclos o cada 5 años, pues obviamente ya después de cierto tiempo reemplacemos el muelle equilibrado, pues reemplazar las bielas de transmisión o articulaciones esas necesarias, lubricar las partes mecánicas de movimiento y obviamente efectuar un control general de lo que serían las partes de movimiento, apretar tornillos, un chequeo general de todo lo que está alrededor, limpiar las fotoceldas, verificar que el lazo de piso esté funcionando, en fin, todos esos detalles. Y dicho esto, pues les doy las gracias por su atención y ahora vamos a hacer vamos a abrir lo que sería la opción de la sesión de preguntas y respuestas. Para aquellos que tengan alguna pregunta, lo vamos a proporcionar. Sí, tengo aquí la presentación, la estaremos enviando, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Aprovecho de tomar agüita con su permiso.
tarjeta electrónica. La tarjeta electrónica, la tarjeta de la ZL38, la tarjeta está instalada, si podemos verlo aquí adentro. Está instalada aquí adentro de la barra. Y como no, vamos a compartir los links, no hay problema, para que tomen nota de esos tips que lo está diciendo. Se lo repito de igual manera. Primero que nada, un buen anclaje. Segundo, un excelente balanceo del brazo. Tercero, cuando vayan a instalar su tarjeta, la tarjeta, que tengan anclado, tenga balanceo, hagan una configuración. Prueben la barrera de una manera básica, de su configuración más básica. Deep switches 8 y 9 encendido, un cortocircuito, un cable haciendo un corto entre 2 y C1 y un cablecito para que usted haga un corto entre 2 y 3 y 2 y 7. 2 y 3 apertura, 2 y 7 cierre. ¿Ok? Para asegurarnos que eso esté trabajando bien. Te tengo una pregunta, pero no prende. Con un solo transformador, pero no prende. ¿Me podrías dar un poquito más detalle al respecto? Porque ella trae, si no prende con ¿estamos hablando del mismo transformador que trae la barrera o sería un transformador diferente? Sería interesante saber un poquito más de lo que... esas preguntas siempre las recibo. La siguiente pregunta que me hacen es, ¿existe una normativa o estándares para ubicar el loop vehicular con respecto a la barrera? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mira, primero que nada, el ancho y el largo te lo va a determinar el ancho del paso vehicular. Obviamente, si tienes un ancho de paso muy grande, no vas a colocar un loop por lo menos para una salida libre. No vas a colocar un loop de este tamaño porque la gente va a pasar al lado y no te va a afectar el loop. Lo ideal es que se abarque la mayor cantidad de calle posible, por decirlo así. En cuanto al loop de seguridad, normalmente yo siempre lo coloco, me gusta colocarlo debajo del brazo y por lo menos medio metro a 75 centímetros más allá del lazo. De esa manera te ocupas bastante lo que sería ocupas una buena área donde resguardar en caso de la reapertura durante el cierre o el cierre inmediato. Y es cuestión de que te lo va a decir el proyecto, qué tanta seguridad quieres tú. Quitando el resorte funciona, claro, la barrera le va a funcionar, pero o sea, si usted tiene el brazo instalado y le quita el resorte, le va a funcionar, pero se le va a dañar la barrera, se le va a dañar la tarjeta electrónica, se le va a dañar el gearbox, el mecanismo motor reductor, incluso el mismo motor, porque recuerden, no estamos haciendo contrapeso. Al no hacer contrapeso, estamos forzando el resto de los mecanismos, de los componentes de la barrera. Y en su defecto, si colocamos el resorte y no colocamos brazos, eso es un peligro. Recuerde que ese resorte va a estar haciendo una tensión fuerte al motor y eso puede causar un accidente. Tengo por acá inflación, quitando el resorte funciona. ¿Cómo se conecta el loop? Dependiendo de la función que tú quieras hacer. Si quieres hacer una reapertura durante el cierre, lo colocarías de igual manera que una fotocelda. Las imágenes que le mostré de la fotocelda aplica igualito para un lazo de piso. Simplemente lo alimentarías entre 10 y 11. Si quieres hacer reapertura durante el cierre, sería el común en 2, el normalmente cerrado en C1, igualmente para el cierre inmediato, común en 2 y para el cierre inmediato C5, tú normalmente cerrado, así como lo harías. Solo quiero medir el voltaje en salida 10 y 11, pero solo tengo la tarjeta Z38 y el transformador Lagar 4. ¿Se puede probar la salida de 24 entre 10 y 11? No quiero medir voltaje en salida de motor. Siempre vas a tener 24 voltios entre 10 y 11, no hay problema. Si tienes voltaje ahí, vas a tener voltaje en todos lados. Pero recuerda que el motor nada más se va a energizar si solo si tú le estás dando un comando de apertura o de cierre. Tengo por acá, me dicen, ¿cuáles son los componentes mecánicos eléctricos en los que fallan en la operación? Últimamente estamos experimentando un pequeño problemita en fábrica donde el pin que nos sujeta acá el brazo que nos une el brazo con el mecanismo reductor estaba fallando. Pero ya eso se ha reportado a fábrica y ya se ha trabajado en la corrección de ese problema. ¿Qué otro componente mecánico que tiende a dañarse? Como te decía, si no hemos balanceado un brazo, se nos va a dañar la corona. Al dañarse la corona, que es un engranaje que está instalado dentro del mecanismo reductor, vas a tener un sonido de grinding, como que estás triturando algo. Eso es lo que sucede cuando se rompe. Se le rompen los dientes y hace un sonido bastante... No hay manera que no lo veas, lo vas a ver. ¿Qué otra cosa por acá? Tenemos el interruptor de la tapa al retirarla, ¿en dónde se conecta? El interruptor de la tapa, en este caso te digo, si estamos hablando de la G4000, cuando removemos la tapa, no es como la GAR 4.
esta barrera no tiene el dispositivo de seguridad como lo tiene la GAR 4, si eso te estás refiriendo. Simplemente retiramos la tapa y no hay que preocuparnos por ese switchecito que está escondido debajo de la tarjeta electrónica. Si es el que te refieres, no tenemos ese tipo de seguridad acá. ¿En qué caso se ocupa doble loop vehicular? Repito, dependiendo del caso. Tú podrías tener un doble loop vehicular. Por ejemplo, un escenario sería, tienes una barrera instalada, tienes una salida libre, más tu componente de seguridad y cierre inmediato. Tú podrías colocar uno de los lazos conectado para tu apertura salida libre, me explico, en la salida de un complejo, en la salida de un complejo residencial. Si el cliente lo que hace es que manejar su vehículo, llega al primer lazo, este lazo detecta, manda un comando de apertura, la barrera se abre, él sale, el segundo lazo debajo de la barrera no solamente te serviría como una reapertura durante el cierre, pero también te daría la señal de cierre inmediato. Sistemas de estacionamiento por lo general no, siempre te van a exigir que tengas dos lazos. Uno de los lazos es para detectar presencia en la unidad de entrada y el segundo lazo lo vas a utilizar no solamente como seguridad, pero también para mandar un comando de cierre. Y de hecho, los sistemas que es mandatorio tener un lazo para el cierre, porque eso nos dice que un vehículo ha entrado a las instalaciones y ha sido una transacción, válida la entrada del vehículo a las instalaciones. Otros casos, tengo unos integradores que me han comentado que a ellos les gusta tener doble lazo porque ellos colocan un lazo obviamente debajo de la barrera para dar un cierre inmediato y de ser necesario una reapertura durante el cierre, pero también lo colocan para habilitar un sistema de control de acceso. Ellos requieren que haya un vehículo, él quiere que haya un vehículo o una presencia metálica para él habilitar ese control de acceso y enviar la señal para enviar la señal de apertura. Para acá, el cable azul del transformador, ¿dónde se conecta? A la entrada F, que están, de hecho, se conecta con donde conectamos el FA y FC, ese te conecta, hay otro cablecito que viene de los límites de carrera y aparte de eso, viene también del transformador. Él se va conectado a la entrada F de la tarjeta, al conector F en la tarjeta electrónica. Si la entrada es un tag, necesito dos loop vehicular. No necesariamente, dependiendo de lo que quieras hacer. Si tú quieres colocar un componente extra de seguridad, lo colocarías. Si no, simplemente con un solo loop de piso para hacer tu reapertura y tu cierre inmediato es suficiente. En la GAR 4, su interruptor de seguridad, ¿a qué bornera de la ZLS38 se conecta? Ellos están interconectados con el común de los límites de carrera y están conectados con si recuerdan que hay una cerradura en la parte de la cerradura que nos sirve para liberar el mecanismo. Ellos están interconectados, todos van a F, al común de los límites de carrera. Entonces me están adelantando, estamos en un webinar de 4000, no de GAR 4, pero también aprovechando aprovechando la ocasión. Bueno, señores, con esto ya voy a cerrar la sesión de preguntas y respuestas. No está de más darle las gracias. Estén atentos, por favor, que esto vamos a seguir haciendo más webinarios. Estén pendientes de su inbox, de sus correos, porque vamos a seguir enviando invitaciones. Vamos a hacer más webinarios. Se escuchan sugerencias. Mándale email a nuestros amigos de marketing o a nuestros compañeros de atención al cliente, nuestros vendedores. Mira, ¿te gustó o no me gustó la iniciativa del webinar? Me gustaría indagar un poquito más en esto, un poquito más en el otro. ¿Qué tal si hacemos esto? Estamos abiertos a sugerencias. Bueno, sin más que decirle, nuevamente muchísimas gracias. Tuvimos una buena participación. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Y gracias por su atención. Acto seguido se les enviará un correo probablemente de gracias por su asistencia y le estaremos enviando la presentación en PDF para que la tengan a la mano. Muchas gracias y que tengan buen día. Me despido. Gracias.